Bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de estadísticas de seguridad pública y rendición de cuentas. Para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Adrián, qué gusto tenerte aquí. Hola Juan, muchísimas gracias, buena tarde, el gusto es mío. Y un gusto también recibir a mi colega Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Edna, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada de compartir con ustedes este espacio. Igualmente. El gusto es mío porque desde sociedad civil y desde INEGI, que es una institución del Estado mexicano, ustedes son pues, de los precursores y fundadores de la estadística de seguridad pública. Adrián, nos contabas cómo nació la oficina dentro del INEGI que te encargas de dirigir. Sí, Juan, muchas gracias. Edna, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte y verte, Juan. En efecto, el proceso de creación de este gran proyecto dentro del instituto nació a finales del 2008, cuando la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información Estadística deciden, con una recién aprobada ley del Sistema Nacional, crear un subsistema nacional de información estadística en materia de seguridad pública, gobierno y justicia. Un tema que muy poca, pero verdaderamente muy poquita atención se le había tomado dentro del instituto. Había un par de proyectos, había una encuesta en ese entonces corriendo de victimización que realizaba un organismo de la sociedad civil, estaban algunas estadísticas judiciales, pero nunca se había tomado, digamos, dentro del instituto como un gran pilar, como sí lo eran ya históricamente las estadísticas sociodemográficas, la estadística económica o la estadística de la geografía y del medio ambiente. Entonces se decidió crear este espacio institucional dentro del INEGI para empezar a crear censos nacionales de gobierno, es decir, nunca le habíamos preguntado a todos los gobiernos municipales y delegacionales del país cómo son, de qué tamaño, cómo se integran, de qué tamaño INEGI son. le preguntaba a los ciudadanos, pero no hacia las instituciones. Le preguntaba a los ciudadanos, por ejemplo, participaba con la encuesta de inseguridad en ese entonces, junto con los organismos de la sociedad civil, les preguntaba algunas cosas en materia de victimización. Pero en materia de gobierno como tal, a los municipios nunca se les había preguntado. Los gobiernos estatales, por ejemplo, nunca se había explorado debidamente el sistema penitenciario, los cuerpos de seguridad pública, es decir, cuántos policías hay en el país, ¿no? con un componente metodológico homogéneo, consistente, comparable en el tiempo y entre estados. Algunos estados, para construir información, sí reportaban cosas al instituto, pero de un estado a otro todos sabemos que varían los conceptos, varían los números, entonces no había consistencia en eso. A marzo del 2009 fue cuando prácticamente se empezó al interior del instituto a constituir un espacio ya propicio para desarrollar metodologías, para hacer investigación y crear nueva estadística en estos censos y en las encuestas. Rápidamente nos propusimos mejorar la encuesta que ya traía la sociedad civil, avanzamos con ellos, hicimos partícipe a la propia sociedad civil, a los académicos, a los expertos, que eso fue un tema muy importante para empezar a construir estadística dentro del instituto en esta materia. Es decir, no fue un proyecto creado solamente del instituto para el instituto, sino fue un proyecto compartido. Por primera vez en el 2010-11, por ejemplo, abrimos los cuestionarios de la entonces naciente ENVIPE a la propia sociedad civil, a los académicos, pero también a los jefes de policía de los estados, a los procuradores, y les dijimos, señores, esto es información para que ustedes hagan política pública, ¿qué le falta al instrumento? Y empezamos un proceso muy interesante de desarrollo que, bueno, al día de hoy, pues ya tenemos muchos instrumentos, tanto en censos de procuración de justicia, impartición de justicia, los censos de gobierno, las encuestas. ¿Cuántas encuestas hacen entonces? Nosotros tenemos 9 encuestas relacionadas con estos temas. Tenemos la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, que Edna conoce muy bien, que ha trabajado mucho con ella y nos ha ayudado mucho. La encuesta de victimización en empresas, que es un símil de la ENVIPE, pero para el sector privado. Tenemos la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, que básicamente lo que hace es medir cómo los ciudadanos recibimos los trámites y servicios de los gobiernos, pero un componente muy importante de corrupción. La encuesta de violencia contra mujeres, muy importante en el país. La encuesta nacional de seguridad pública urbana. Nuevas encuestas, por ejemplo, en materia de transparencia y acceso a la información. Una nueva encuesta también en sistema penitenciario que estamos promoviendo. Es decir, vamos prácticamente ya cubriendo todos los espacios. Bueno, la encuesta de jóvenes que hicimos el año pasado junto con Gobernación, la ECOPRED, que lo que hace es
observar cómo los jóvenes viven la violencia desde su hogar, su entorno familiar, su entorno colectivo, la escuela, entre otros aspectos. Entonces, tenemos ya un set de encuestas y de censos también. Vamos ya prácticamente desde el gobierno de la República hasta el último municipio más modesto del país, aunque sea por usos y costumbres, también vamos a ellos para integrar toda la información. ¿Cómo ha sido la evolución desde sociedad civil, Edna? Bueno, cuando empezamos nosotros en el 2009 a tratar de medir incidencia delictiva, tratar de presentar indicadores a la sociedad mexicana que le permitieran entender, interpretar lo que estaba pasando, pues contábamos con poca información. Accedíamos a la página del Secretariado Ejecutivo, que es la instancia que debería de recolectar esta información, y encontrábamos archivos en PDF, pues realmente era muy difícil construir indicadores, implementar indicadores. Sí, a registros oficiales se refería. Ya existía una encuesta que administraba el ICESI, se transitó al INEGI, y me parece que de entonces a la fecha ha habido una evolución importante, aunque muy asimétrica. O sea, creo que el INEGI nos ofrece información valiosísima para entender el fenómeno de la violencia y la inseguridad en este país, pero creo que los registros delictivos siguen siendo muy deficientes y están muy fragmentados. Entonces, pues por un lado tenemos las averiguaciones previas o denuncias que se hacen ante un... ¿Fragmentados de un estado a otro? Fragmentados porque hay distinta recolección de información criminal que sin embargo no está consolidada en una sola base de datos. Y esto implica problemas tanto para sociedad civil que quiere hacer ejercicios de seguimiento y evaluación y de rendición de cuentas con esta información, pero también para los mismos quienes operan las políticas de seguridad. Entonces, no sé si recuerdas Plataforma México, sí, cómo no, que una de sus bases de datos era el informe policial homologado, que realmente hubiera sido de haber funcionado, una plataforma excepcional para tener los registros delictivos, los incidentes delictivos en el país. En todas las procuradurías estatales. Estos serían registros policíacos, que son fundamentales los registros policíacos, y entonces se alimentaría una gran base de datos de manera muy descentralizada, desde el policía que con el formatito del informe policial homologado iba a tomar la información del incidente delictivo. Desafortunadamente no sé en qué fase esté, si está funcionando, si se integró, si funciona, pero eso hubiera sido una muy buena fuente de información criminal. Y tenemos lo que las procuradurías generan y que reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí está albergado un Centro Nacional de Información que recibe toda esta información, la consolida en una gran base de datos, pero no tiene control sobre la calidad de esta información. Si quieres vamos a una pausa. Muy bien. Estamos hablando sobre estadísticas de seguridad pública y rendición de cuentas. Ahora regresamos. Estamos de regreso en Pesos y Contrapesos, hablando sobre estadísticas de seguridad pública y rendición de cuentas. Edna, nos cayó la guillotina en el segmento anterior. Estaba comentando que, bueno, que de cuando empezamos a hacer trabajo con estadística delictiva ha mejorado, pero a ritmos asimétricos, ¿no? Me parece que el INEGI provee una información maravillosa para hacer análisis, para entender el fenómeno. Las encuestas de victimización pues, nos dan el panorama completo de lo que es el fenómeno delictivo de este país. Los registros criminales, sabemos, hay pocas denuncias en el país y por tanto vemos una parte del fenómeno. Respecto a la estadística criminal... ¿No podríamos medir la brecha entre denuncias y tamaño del problema si no es con los datos del INEGI? No habría manera, porque así conocemos el tamaño de todo el delito que no se denuncia. Lo que llaman la cifra negra. La cifra negra, exactamente. Entonces, pero es muy importante tener en la agenda cómo mejoramos los registros criminales, tanto por un tema de rendición de cuentas como por un tema de política de seguridad.
Un amigo nuestro decía que la política de seguridad era un terreno donde libre de evidencia. Libre de evidencia. Y creo que nuestra siguiente etapa en materia de políticas de seguridad, la siguiente generación de políticas, tienen que estar basadas en evidencia, en diagnósticos hiperlocales muy bien sustentados, y para eso necesitamos buenos registros criminales, que se consolide lo que hay, que todos los sistemas de información en materia criminal puedan servir a la generación de estos diagnósticos y a intervenciones mucho más focalizadas, mucho más informadas a través de la generación de información. Adrián, ¿cómo ha sido la evolución? Porque convencer al gobierno desde una institución autónoma del Estado mexicano a ir publicando todos estos datos, pues debe haber sido un cambio no solo de institucional, sino de usos y costumbres del sector público, ¿no? Ese es un tema muy interesante, Edna, porque podríamos, entre el equipo siempre decimos que podríamos escribir un libro de anécdotas de lo que nos ha pasado en este camino. Cuéntanos. Déjame decirles una sola. La primera vez que llevamos el Censo Nacional de Procuración de Justicia a la Conferencia Nacional de Procuradores, que ustedes saben agrupa a los 32 procuradores y fiscales del país y la Procuraduría General de la República, presentamos el proyecto. Dijimos, señores, este es un proyecto importante, hay que hacerlo, tiene que completar información. Y más de un procurador en ese entonces, hace 5 o 6 años, nos dijo, jovencito, yo no le voy a dar información a usted para que me la regrese a mí los medios de comunicación y me peguen. Y más de uno lo dijo. La respuesta que en ese entonces teníamos es, mire, es mejor que le peguen con información que usted me entregue, de manera construida con este método, con estas formas y que sea homogénea para todos, a que le peguen con información que alguien se inventa. Al pasar de los años, ahora los procuradores y fiscales nos demandan meter más preguntas al censo. Le encuentran utilidad porque además procesamos información para ellos y les decimos, miren, así están sus cargas de trabajo, ustedes pueden distribuir mejor sus recursos, su presupuesto es de ese tamaño y su carga, sus problemas son así. El tamaño de las procuradurías versus, por ejemplo, las averiguaciones previas o carpetas de investigación. Es decir, les ayudamos a darle valor a la estadística, que eso es algo muy importante. Lo que planteaba ahorita Edna, eso es fundamental. La simetría con la que tenemos. Tenemos un país con un mosaico impresionante de cosas y la estadística no podía ser la excepción en las diferencias de una entidad a otra. Puedes llegar a una entidad donde tengan buenos registros y la entidad vecina no tiene absolutamente nada. Es más, hay municipios donde el gobierno anterior destruyó todo lo que tenía que dejar en el proceso de entrega-recepción. Pero el hecho de no tener información ya nos da pie para una política pública. Deberíamos de tener una política pública de transición de la información. Totalmente. Entonces, eso es lo primero que enfrentamos. Garantizar de garantizar la existencia. Imaginen ustedes que llegan a un gobierno estatal o a un gobierno municipal donde no hay registro del pago de impuestos de los previos. Si yo llego a pagar los impuestos, la primera pregunta es, ¿y cuánto pagaba antes? Oiga, pues el registro lo debería de tener usted, no yo como ciudadano, ¿no? Así lo mismo con los delitos, con los registros criminales, los de procuración, impartición de justicia. Entonces, en ese proceso es un tema en realidad cultural, generacional, sí implica recursos, sí implica cambio de personas, pero la verdad es que es un proceso de largo alcance. Es decir, no es fácil, no es de un año a otro. Llevamos 6 años construyendo esto. Edna, la sociedad civil, los académicos, todos aquellos que requieren información, los mismos servidores públicos que toman decisiones, nos han ido acompañando en ese proceso complejo. ¿Cómo ha sido la evolución en este momento desde que empiezan ustedes a ver las estadísticas desde el Consejo Nacional de Seguridad Pública? En el Consejo Nacional de Seguridad Pública tuve la oportunidad de ser una invitada permanente de la sociedad civil y empujé un acuerdo que afortunadamente se aprobó en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública para mejorar la calidad de los registros. La verdad es que es un proyecto, como dice Adrián, de largo plazo, pero había que empezar. Entonces, lo está impulsando el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de su Centro Nacional de Información y está empezando a hacer un diagnóstico de cómo están las unidades que hacen trabajo de estadística en las procuradurías para obtener el mapa de cómo está el país. Y seguramente van a encontrar que hay mucha varianza, mucha variedad. Y a partir de ahí adoptaron una norma técnica, que es la de INEGI, para la clasificación de delitos, porque no la teníamos. Un delito se clasificaba y se definía de manera muy distinta según la entidad federativa en la que estuvieras. No había posibilidad de comparar Tamaulipas con Guerrero. Pues era difícil, quién sabe, y todavía a la fecha no sabemos cómo clasifican. Por ejemplo, homicidio doloso o homicidio culposo. Entonces, de repente tenemos unos incrementos en el homicidio culposo enormes.
y una caída en los dolosos. Por eso son las controversias cuando se anuncian algunas Por estadísticas eso de homicidio. por eso son las controversias y además se van ajustando con el tiempo estos registros. Hay una razón que lo puede justificar, que son averiguaciones previas que en el transcurso del proceso penal se van definiendo. Entonces tú vas ajustando tu estadística, por lo tanto. Esa es una de las razones. Y otra que tampoco podemos descartar es que pues, la escucharé. Como no tenemos una instancia que vigile... Hay un estado que anunció un número determinado de homicidios y luego rectificó con un número importante de homicidios menos de los que había anunciado. Eso sucede todo el tiempo, todo el tiempo. Fue muy sonado el caso del Estado de México cuando el presidente Peña era todavía gobernador, que hasta lo reportó la revista The Economist, porque pues de repente hubo un viraje, un cambio importante en el ciclo, en la evolución, en la evolución de esos homicidios y pues parecía que había un cambio metodológico detrás. No es que la realidad de inseguridad y de violencia... Se tuvieron que disculpar, creo, ¿no? Sí, o sea, no había un cambio justificado. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre estadísticas de seguridad pública y rendición de cuentas. Ahora volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre rendición de cuentas y estadísticas de seguridad pública. Adrián, en la intervención anterior, Edna comentaba la necesidad de auditar los datos que entregan los estados. ¿Cómo sería ese proceso de auditoría? ¿A quién le correspondería hacerlo? Es parte del proceso estadístico, digamos, nosotros como lo vemos en la propia ley nos marca una atribución en la que se refiere de manera general que tenemos la capacidad para revisar la información que se está generando y entregando de manera, digamos, periódica, conforme a algún instrumento estadístico lo requiera. Ahora, es muy importante referir, y Edna lo marcaba muy bien hace un momento, las entregas de información y por estas diferencias que hay en las capacidades institucionales para la entrega de información, evidentemente generan lapsos no solamente en los tiempos, en los cortes de la información o en los métodos en los que se clasifican. Edna también marcaba otro tema importante, las diferencias conceptuales. En 2011 publicamos una norma técnica precisamente para resolver un problema. Y es que cuando llegamos e inauguramos esta parte del INEGI que se encarga de esas estadísticas, lo primero que hicimos fue en una mesa, parece caricatura, pero en una mesa poner los 32 códigos penales y decir, ¿qué vamos a comparar con qué? Si no empezamos a hacer la base estadística de los delitos, es decir, por aquellos comportamientos delictivos, y quisiéramos haber sumado en ese entonces, tendríamos una matriz como de 1,100 delitos o tipos de delitos por 32 estados. Sí. Y lo que se hacía en algún momento, antes de empezar a hacer este ejercicio metodológico conceptual, era sumar peras con sandías. Exacto. Y manzanas con uvas. Lo que hicimos es hacer un ejercicio metodológico conceptual que nos permitiera crear esta norma para que ahora sí habláramos todos el mismo lenguaje. Y en los censos y en las encuestas que tiene el INEGI siempre hablamos del mismo lenguaje, de hecho lo tienen que operar. Así tenemos esta norma técnica que además implica que cambiemos otros instrumentos del propio sistema de seguridad, procuración e impartición de justicia. Cuando ya nos entregan los datos, entonces sí viene un proceso no solo de revisión por puro proceso estadístico, sino además puede haber detonar esta actividad que refiere Edna y que es muy importante, es cuando entregas los datos tenemos que revisar, ¿no? No, probablemente la palabra auditar sea muy fuerte, pero sí hay que hacer un proceso de revisión y de control estadístico para eso. Y para ello, evidentemente, la sociedad civil, los expertos, el propio Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, podemos contribuir para con ello. ¿Qué uso le puede dar una organización de sociedad civil como México Evalúa a esta diversidad de datos sobre seguridad pública? Bueno, podemos hacer muchas cosas con la información. Partimos del hecho
Hemos estado hablando de registros oficiales, los que generan las policías, las procuradurías. No estamos hablando de lo que hace INEGI. Podemos hacer una infinidad de cosas. Podemos mapear la incidencia delictiva. Podemos hacer una evolución y a través de la evolución de la incidencia delictiva evaluar las políticas de seguridad. Podemos ir a análisis muy profundos y ya utilizamos los instrumentos que nos ofrece el INEGI para conocer las víctimas, sus perfiles, qué sucede cuando entran en interacción con la justicia, con las instituciones de justicia, una evaluación de las instituciones de justicia. Creo que tenemos información para entender mejor ya el fenómeno delictivo. Cuando utilizamos información de registros oficiales y cuando utilizamos información de encuestas. Que era información que hace 5 o 8 años no teníamos. Existe. Entonces es muy complementario. Nosotros, para ponerte un ejemplo, cuando el Secretariado Ejecutivo empezó a presentar información desagregada a nivel municipal, la trabajamos y generamos una tipología de la violencia urbana. Eso es lo que te permite hacer información y sobre todo desagregada. Tenemos ahora... las variantes de violencia urbana. Sí, con la información pudimos tener un mapa. Fue muy interesante hacer este ejercicio. Utilizamos un método estadístico que se llama de componentes principales y nos permitió generar este mapa de la violencia urbana en México, las distintas violencias de este país. No todo es violencia relacionada con crimen organizado. Encontramos otra violencia que nos preocupó mucho, que es la interpersonal. Entonces esto nos permitió desdoblar el problema. Entonces, la información te permite entender mejor los fenómenos. Estamos ahora, obtuvimos a través de mecanismos de transparencia los homicidios, registro de homicidios en la Ciudad de México por coordenada geográfica. Entonces, eso ya nos permitió tener un mapa, lo que se llama hotspots de violencia letal en la Ciudad de México. Y con eso se pueden hacer muchas cosas. Ya estamos platicando con la Secretaría de Seguridad Pública del DF para, a través de este mapeo, poder establecer estrategias de patrullaje, estrategias ya en terreno por parte de los cuerpos policíacos. Entonces, podemos hacer desde ejercicios de rendición de cuenta. Incidir ya en política pública de las rutas que debe tomar Es lo que queremos patrulla. hacer. Estamos en pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para trabajar en Iztapalapa, donde ya identificamos a través de los hotspots, de esta georreferenciación de los homicidios, zonas de calor, ¿sí? ¿Dónde está la violencia en esa delegación? Sí. Y es clarísimo que está alrededor del penal y de la central de abastos. Es más, ya identificamos la calle de la muerte, ¿no? Entonces, información desagregada granular te permite tener políticas de seguridad muy distintas. Empezamos tratando de interpretar qué pasaba en este país con una mirada de 100.000 metros de altura, dando cañonazos, y ahorita podemos tener intervenciones muy concretas que involucren a la policía y que involucren trabajo en comunidad. Si logramos hacer esta mancuerda, creo que podemos tener cosas mucho más efectivas, por lo pronto, para detener la violencia letal. Adrián, nos quedan 2 minutos de programa, pero me gustaría si pudieras hablar de cómo el INEGI ha empezado a medir un fenómeno distinto al de la violencia, pero muy asociado a ella, que es el de la corrupción. Muchas gracias, Juan. En un minuto. Tenemos una encuesta, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Es una encuesta en la que vamos a 38,000 viviendas, y lo que hacemos es explorar de un conjunto de los principales trámites y servicios públicos, tanto los que se nos dan sin solicitarlos como aquellos que tenemos que solicitar. Hacemos una exploración en el ámbito federal, estatal y municipal de estos trámites y servicios. Preguntamos a las personas cómo les fue en la experiencia de realizar los trámites o la solicitud de servicios, y en aquellos contactos que tuvieron con los servidores públicos. Si utilizaron medios alternativos, es decir, internet, banca o algún centro comercial para hacer los pagos o para pedir los trámites, si fueron a las ventanillas. Pero más importante es su experiencia directa de cómo es. Entonces, además de eso, preguntamos, como es una forma muy importante en materia de gobernanza, el tema de corrupción. ¿Cómo les fue? Si alguien les pidió dinero adicional, que al final lo que hemos encontrado es una cosa muy, muy importante. Hay mucha diferencia entre lo que la gente percibe en materia de corrupción con lo que la gente se victimiza en materia de corrupción. Si es percepción, es más del 50% de la población la que dice, oye, yo creo que hay corrupción,
Pero si cuando le preguntas, oiga, a usted le pidieron, no a alguien más, a usted le pidieron dinero, es el 12%. Entonces, ya se puede trabajar, como bien decía Edna, ya se puede trabajar con esos datos porque los tenemos desagregados a nivel entidad y cada entidad es distinta, entonces el fenómeno cambia, la política pública tiene que ser completamente distinta. No podemos hacer una política pública anticorrupción pareja para el país. Tenemos 32 entidades, Exacto. muchos municipios, cuya fenomenología obliga a políticas públicas distintas para este tema. Sí, para este Adrián Franco, director general de Estadística de Gobierno del INEGI, Edna Muchas Jaime, gracias. directora general de México Evalúa, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta interesante conversación sobre cómo estamos como país construyendo la infraestructura para tener mejores datos sobre uno de los problemas más importantes que enfrenta nuestra república, el de la seguridad pública. Muchas gracias.